pronto aquí porque ya está nuestra invitada del día de hoy y ella es la señora ministra Mabel Causarán. ¿Cómo está, señora ministra? Muy bien y encantada de compartir una vez más con ustedes. Súper. Bueno, y hoy vamos a tocar dos temas muy importantes. Estamos hablando de la descentralización cultural en el interior del país y también el plan maestro del Centro Histórico de Asunción. Así que le doy la posta a la señora ministra que me cuente acerca de estos dos grandes proyectos que están llevando a cabo. En realidad lo que vamos a descentralizar es la gestión cultural, ¿verdad? Porque el tema cultural de por sí es un tema difundido y distribuido en el territorio y de por sí ya es descentralizado en el sentido que cada localidad tiene sus propias expresiones, sus costumbres, sus modos de comportarse, etcétera, y lo que se descentraliza es la política cultural y la gestión. Esto están trabajando con el sector privado y público. Bueno, lo que nosotros en este momento estamos haciendo es, acabamos de concluir el Plan Nacional de Cultura y lo que, digamos, el plan llega hasta un nivel departamental. Entonces, lo que nosotros hacemos es trabajar con las gobernaciones departamentales para que cada gobernación formule su propio plan departamental de cultura en coordinación con los municipios. ¿Y cómo sería ahí con la financiación, con los recursos, presupuestos? Bueno, las gobernaciones, como ustedes saben, son entidades autónomas que tienen sus propios presupuestos. Nosotros hemos recibido una donación del gobierno de Taiwán de $260.000, que en su momento, en la gestión anterior a la nuestra, fue pensado y proyectado como para constituir 6 secretarías de cultura regionales, pero dependientes de la Secretaría Nacional. Entonces nosotros, hablando primero con el embajador, y el embajador a su vez consultando con el gobierno de Taiwán, le planteamos lo siguiente: en lugar de agrandar nuestro aparato estatal central, digamos, y crear 6 reparticiones que otra vez dependieran de nosotros, dijimos no, vamos a distribuir esto a las gobernaciones. Entonces logramos así llegar en esta primera etapa a 10 gobernaciones con una serie de equipos, ¿verdad? Que ahí tenemos unas imágenes. Tienen que ver básicamente con la distribución, por ejemplo, de... aquí están. Impresoras, escáneres mobiliarios, cámaras digitales, proyectores, equipos informáticos y bueno, y además equipos de cine móvil. De cine móvil, pantallas, todo lo que tenga que ver, insumos para las ferias, bicicletas, las bibliotecas. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Bueno, entonces así, en lugar de tener 6, digamos, dependientes de nosotros, otra vez agregarnos más tarea, digamos, y tener que hacer controles desde Asunción, dijimos no. Hablamos con las respectivas gobernaciones y le pedimos lo siguiente: primero, que tengan secretarías departamentales de cultura. Eso le iba a preguntar. ¿Tienen las gobernaciones naturalmente, orgánicamente, Secretaría de Cultura o se forman a partir de eso? Bueno, estas 10 con las cuales estamos trabajando ya las tienen, por eso también fueron seleccionadas. ¿Ya las tenían? Ya las tenían. Bueno, pero generalmente son cultura, deporte, turismo, educación, ¿verdad? Todos juntos, porque muchas veces digamos, los recursos no dan como para tener secretarías especializadas. Segundo, lo que pedimos es un lugar adecuado para que estos equipos puedan estar. Físico, claro. Y en tercer lugar, que ellos se comprometieran a elaborar el plan departamental de cultura con nuestra asistencia técnica. Entonces, en eso consiste la descentralización de la gestión cultural. Entonces, es a partir de ellos, ministra, de que se generan de repente las actividades con el apoyo, obviamente, del ministerio, ¿verdad? Exacto, bueno, y esa es la idea, ¿verdad? Entonces, de manera que un departamento como San Pedro tenga su propio plan, que va a ser probablemente distinto al de Itapúa, ¿verdad? O el de distinto y particular también. Exactamente. Es lo bueno, ¿verdad? Exactamente. El primer paso está dado con esta donación y con estos insumos y con el espacio físico. Ahora se hizo el plan. Bueno, el plan nacional está listo. Nosotros vamos a presentarlo a mediados de noviembre al Consejo de Gobernadores, una semana antes de que iniciemos las entregas de estos equipos a las 10 gobernaciones. Lo que sí hay que señalar es que para el año que viene está previsto que las 7 restantes reciban también lo mismo. Por supuesto. Entonces con eso cubrimos todo el territorio. ¿Cuál es la esperanza del ministerio de que obviamente esto funcione? ¿A qué plazo? ¿Cuándo vamos a empezar a ver de repente la ejecución del plan
Bueno, con ¿Qué esto actividades? nosotros estamos ejecutando, desde el gobierno central estamos ejecutando el Plan Nacional de Cultura, que después tiene sus propios programas y vamos a hablar después seguidamente. Perfecto, Ahora, perfecto. para cada de gobernación vamos a tener que trabajar apoyándoles en la formulación del plan departamental. En todos los casos tenemos ya los diagnósticos, que se fueron hechos en forma participativa, tanto con actores la gobernación que convoca a los actores municipales, digo, tanto públicos como privados, y ahí salió ya un diagnóstico y en general una visión de lo que se quiere para el departamento, ¿verdad? Ahora, eso hay que traducir después en estrategias, en acciones y programas, en eso Claro. estamos. Ahora, Qué bien. ministra, para hablar de uno de los proyectos emblemáticos que está llevando adelante el Ministerio, estamos hablando del Plan Maestro del Centro Histórico de Asunción. ¿En qué etapa se encuentra hoy día el desarrollo de este plan? Bien, un breve resumen por si la audiencia no está enterada de cómo vino desarrollándose el proceso. Se llamó a finales de marzo, se llamó a un concurso internacional de ideas, primero, para el Plan Maestro del Centro Histórico. Y eso obedeció al hecho de que para este territorio asunceno hay muchísimas iniciativas, hay muchos recursos y teníamos que era necesario articularlos eficientemente. Entonces se llama este concurso, el 12 de agosto se da a conocer la lista del equipo ganador, segundo, tercer clasificado, y gana un equipo español muy connotado, Ecosistema Urbano. Digamos, varios de sus integrantes son profesores de universidades muy calificadas como Harvard, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ellos vinieron con una primera misión a recibir el premio, a formalizar la propuesta, porque el premio en realidad, el primer premio como el segundo, el primer premio consistía en lo siguiente, en tener el contrato. El premio fue el contrato para desarrollar, digamos. Ganó el contrato, el plan. Ganó su idea. Exactamente, ganó la idea, el contrato para desarrollar el plan. Ahora acaban de llegar con el primer entregable que dicen ellos, ¿verdad? Que es la primera parte del plan ya desarrollado para poderlo discutir, analizar, etcétera. Y luego, el 28 de noviembre, entregan el plan completo. O sea que es un tiempo bastante breve. Sí, es breve, realmente. Ahora, en estos días Eso sí se está trabajando ya desde antes, esta noche llegan, ¿verdad? Pero desde el lunes ya hay un seminario con estudiantes de arquitectura, las distintas facultades, para trabajar el tema del centro histórico desde el punto de vista de tomarle la temperatura, no esta, ¿verdad? Eso no hace falta llamar a los estudiantes de arquitectura, sí, sino de lo que siente la gente, qué piensa del centro, cómo lo imagina, cómo desearía que fuera. Claro. Y van haciendo una serie de relevamientos y van a construir una maqueta del centro histórico de 10 metros por 10 metros, que va a estar después expuesta. No me pregunten dónde, porque todavía no está. Pero es interesante este plan, porque lo que se busca con esto, según estuvimos conversando ya en varias ocasiones con la ministra, justamente es revalorizar un poco el casco histórico de la ciudad de Asunción, hacer una revalorización de todo el centro, que es como que la gente está buscando, de manera espontánea, la gente se está volcando nuevamente al centro de nuestra ciudad, que en algún momento fue un lugar un ícono muy emblemático para el desarrollo de toda la vida social y cultural. Por alguna razón quedó un poco relegado el centro y se generó otro centro social, económico y cultural. Pero hoy día la intención es justamente revalorizar eso y crear como un lugar cultural como existen en otras capitales del mundo. Convengamos que ahí está nuestra historia. Claro. Ahí está nuestra historia. Del país, entonces, no del país, claro, por eso digo. Así que más vale. Es un desafío bastante importante el que tiene. Sin duda, y muy estimulante. Y este plan es bastante leyendo acá ambicioso. el crítico y es impresionante. ¿Me permiten, por favor, Claro. leer las 10 Muchas acciones gracias, institucionales? La primera, la reserva de biodiversidad. Esto es apoyar las iniciativas institucionales para la creación del Banco San Miguel como reserva natural. También el Frente Fluvial, que es la costanera, la creación de un frente urbano que define el acceso y la fachada de la ciudad de la bahía, desde la bahía. El Parque Bicentenario, el Parque Costanero Verde y Activo. Esto es la creación de un gran pulmón verde en continuidad con el Parque Bicentenario. La rehabilitación de la Chacarita Alta. ¡Wow! Eso es fantástico. Es el barrio más antiguo del país. Sí, imagínense. Es el barrio más antiguo del país.
La Chacarita ya existe de época colonial. Claro. Y es el único barrio que se mantiene como barrio. Hasta hoy. Existe desde la época colonial y es el primer barrio que tuvimos. Es el barrio O sea, de Chacarita. es el más antiguo hoy, porque habrá habido otros barrios que ya no son barrios. Ya, Que perfecto. ya son como el barrios. mismo, ciertas zonas del centro, por ejemplo, dejaron de ser Súper. barrios. Bueno, y continúo. Corredores ecológicos, esas son nuevas infraestructuras verdes que se van a implementar sobre las calles. Corredores cívicos, una red de espacios públicos sobre las calles que unen los edificios históricos y gubernamentales más destacados. Eso sería bueno para poder... Tenés buena edición, compañera, pues yo no leo ya las No, no leo. Bueno, Bueno, ya no leo. yo te voy a seguir leyendo entonces. Por favor. Catalizadores urbanos, edificios híbridos, una nueva construcción. Híbridos, Eso se está sí. dando muchísimo hoy por hoy. Corredores dinámicos que constituirán una red de espacios públicos orientada a la creación de escenarios urbanos activos y generadores de actividad económica y cultural y un puerto vivo. El Qué puerto de lindo. Asunción se reconfigura como un nuevo motor cultural de interacción social y actividad económica. Eso es lo que estamos buscando. Y quería decirle algo más. Mañana, en una conferencia de prensa que se va a hacer en la oficina del intendente en la Casa Ballario, que está en la Manzana de la Ribera, Ajá. junto con el ministro de Obras Públicas, el presidente de Puertos, vamos a lanzar digamos, el proyecto que ya se va a ejecutar en pocos meses, del cableado subterráneo, que se va a qué hacer bueno. en el Paraguayo Sí. Independiente como un proyecto piloto. Que va a ir desde la catedral, va a circunvalar, digamos, las plazas y va a llegar hasta el puerto. Y eso va a implicar no solamente que van a desaparecer las telarañas, digamos, de cables, sino el pavimento va a cambiar, las veredas van a ser veredas con total accesibilidad, va a cambiar la iluminación, en fin, vamos a tener un nuevo Una paisaje. mejora. Qué bien. qué Esperamos bien. que eso estimule a los comerciantes de Palma y Estrella a subirse al carro del Claro. cableado subterráneo, porque ellos le tienen un poco temor al paro, digamos, que pueda haber de la circulación por Claro, las el paro obras, comercial, ¿verdad? pero el efecto va a ser tan atractivo que imagino van a querer imitar. Yo creo que Totalmente. sí. Súper. Y al fin, digamos, nuestra ciudad capital se acompaña. Se ayorna, ¿verdad? Claro, se ayorna a esto que se da en varias capitales del mundo Así también y es. que Claro que continúe. sí. Y lo que hay que destacar, si bien estas son iniciativas estatales, gubernamentales, esto es algo que en realidad el gobierno está acompañando a esa movilización social que se dio, porque es la gente la que fue a ganar los espacios, es la gente la que empezó a ganar el puerto, por ejemplo, Sí, como un sí, espacio me acuerdo. cultural, social, de encuentros, de comercialización de productos, los artesanos empezaron a ir, es la gente la que empezó a ganar también la Avenida Costanera como un espacio también para el desarrollo de todo tipo de actividades, y bueno, y así se van ganando los espacios. Y Tanto los mejor, empresarios del centro que formaron una asociación que se llama AMCHA, Asociación de Movida del Centro Histórico, y realmente organizan actividades de mucho atractivo, como la última que se hizo por el Oktoberfest, que llevó a más de Sí. 3.000 personas. Sí, está Son bueno. todos jóvenes empresarios innovadores con una visión totalmente diferente de lo que es el entretenimiento y bueno, y muy creativos, Sí. ¿verdad? Y la visión de parte del Ministerio de Cultura y del Gobierno de aperturista, ¿verdad? De recibir y de acompañar todo este Y tipo sí, de movimientos. y acompañar a la municipalidad, que en realidad También. es la que debe liderar todos estos procesos por Exactamente. ser la institución competente para la materia. Ministro, acá Excelente tiene su un iniciativa. espacio para venir a comunicar siempre, Siempre. todo Muchísimas lo que gracias, sea así lo haremos. novedad, Agradezco mucho. todo lo que sea Mucha empuje, suerte. ¿verdad? Sí, Muchas así que gracias. felicitaciones por estas iniciativas, que Gracias. sigan adelante y bueno, y que Dios le bendiga, señora. Igualmente a ustedes, muchas bendiciones. Gracias, Muchas gracias. gracias. Ahora sí, señor director, rápido al corte y volvemos.